Este video es patrocinado por K-Wallet, una de las mejores carteras que te permite holdear, comprar e intercambiar más de 100 activos en un solo lugar. ¿Qué esperas? Descárgala ya. Hola, ¿cómo están? Espero que se le estén pasando muy bien. ¿Qué tema vamos a abordar el día de hoy? El tema que muchos ya saben, muchos desconocen u otros también no creen, que se llama el reseteo económico, y muchos ya lo ponen como temas de teorías de la conspiración desde que el 2017, 2018 más o menos estaba bombardeando mucho ese tema. Pasan los años y pues no pasa dicho reseteo. Vamos a explicar un poco sobre este tema. Quédate si te interesa, suscríbete, dale like y dale a la campanita para que no te pierdas nada de nuestros videos, y comenta ustedes qué opinan sobre este tema en particular. Dicho esto, vamos a ver primeramente, antes de entrar como en una breve explicación, en este video no voy a mostrar gráficas, no voy a hacer como más sobre ver más que nada las gráficas, que es lo que se caracteriza también sobre los análisis, pero vamos a explicar paso a paso. Unos ya los van a saber, los que llevan más tiempo en este canal, pero antes de eso vamos a ver qué está pasando, que a algunos países les espera una lenta muerte fiscal en esta década, o sea, en los próximos 10 años. Supuestamente esta nota de deuda, dice un economista. Muchos saben que la deuda ya hasta ha superado el 300% del Producto Interno Bruto a nivel mundial, y eso es alarmante. Y todos saben que el país más endeudado se llama Estados Unidos, por el simple hecho que él puede imprimir dólares, que es la reserva de moneda mundial. Dicha esta ventaja, él puede emitir deuda para exportarla en otros países a cambio de comercio o a cambio de materias primas, y esa es la ventaja, y por eso todavía Estados Unidos no ha entrado en un default o no se le ha caído el imperio por ahora, pero ya está al límite, ya que el, el dólar estadounidense en su poder adquisitivo ya está como en el 99% del desplome, pero todavía no colapsa. ¿Pero por qué no tenemos esa crisis tan grande para que se haga, perdón, un reseteo económico brutal, o que se haga algo más grande, que muchos han dicho en este tema? Pero dicho esto, esta muerte fiscal va a ir con un proceso entre países de menos a más, y obviamente los países que van a tener este reseteo o este proceso de dolor fuertemente son los países que tengan mayormente una deuda basada en dólares, que sus materias primas o sus productos no puedan pagar ni siquiera el interés, y ahí se viene un default en esos países, que la mayoría son países o economías que dicen ya en estos términos economías emergentes. Pero lo importante aquí, no voy a hablar en qué países, de qué en específico, porque es algo como muy superficial, porque ponen a Japón en un país súper desarrollado que no tiene problemas con una baja de que inflación, pero todos sabemos que la economía de Japón es una farsa y desde hace décadas está en un default constante, y hemos explicado en este canal por qué Japón es una farsa en términos económicos. Pero pero todos los economistas que abordan este tema, la mayoría son economistas neoliberales o de la vieja escuela, que vivimos en un sistema inflacionario, que ellos ven que la deuda es generar riqueza. A base de esto, pues no puedes encontrar a alguien que sea objetivo, como sucede la economía a nivel global, ante todos los parámetros que desde la escuela ya te lo están imponiendo como ser un economista convencional en estos tiempos. Pero muchos países, se estima que alrededor de 100 países, que no dice cuáles,
tendrán que recortar el gasto en infraestructura social crítica, incluida la salud, la educación y la protección civil. Si le quitas eso a los países de tajo, se viene o hay una guerra civil sin duda alguna, y eso es impopular en el gobierno en turno. Por eso la deuda ha crecido a cifras muy grandes, ya que cada gobierno o en el mandato no quieren pasar a la historia que ese fue el que reventó la burbuja o que hizo un caos o una guerra civil en estos tiempos. Los países que logren mejorar su situación fiscal, no va a ser ninguno, podrían beneficiarse al atraer mano de obra. En este caso puede ser un poco México, pero nada más por el efecto nearshoring, no, y por ahí que puede ser que sanamente, entre comillas, puede estar teniendo no una deuda como sexenios pasados, pero se puede ahí debatir ese tema. Los mercados maduros como Estados Unidos, Reino Unido, Japón, que es una farsa, y Francia fueron responsables de más del 80% de la acumulación de deuda. Repito, Estados Unidos, Reino Unido, Japón y Francia son los responsables en los últimos años o en las últimas décadas del 80% de la acumulación de deuda a nivel mundial. ¿Qué te quiere decir esto? Que estos países solo están sobreviviendo a base de deuda, como Japón, Francia, Reino Unido y obviamente Estados Unidos. Aquí también pondría de que a China, pero aquí lo ponen. Mientras que el caso de los mercados emergentes que ponen a China, que yo no veo que ya es un mercado de que emergente ya al día de hoy, India y Brasil experimentaron los incrementos más pronunciados, que son los países que se han endeudado más que los que están acá, los mercados del primer mundista o los mercados maduros, como aquí lo están diciendo. Aumentar los impuestos o hacer crecer la economía más rápido de lo que se acumula la deuda son las dos soluciones que da este economista, que ninguna ni la otra lo va a poder lograr, ya que vivimos en un mundo inflacionario con dinero o con esa, ¿cómo decir la palabra? Esa ese vicio de que tenemos con el dinero fácil, que son las bajas de interés bajo. Ahora, vamos rápido. ¿Cómo es un reseteo mundial que muchos imaginan un desastre a niveles pues jamás vistos, de que caos, de que guerras, bueno, de que lo estamos viviendo, pero las crisis o un reseteo no se da de la noche a la mañana o de un año tras otro año. Por eso mucha gente se está dando cuenta o ya está dudando si habrá una crisis o si habrá un reseteo económico. Las crisis o los reseteos de gran magnitud se dan por fases y se dan de año tras año. ¿Y desde cuándo comenzó manipular este reseteo? Para mi perspectiva se está maquilando desde el 2008, 2009, donde estuvo o ahí tuvo que morir la economía mundial, pero la siguieron creciendo. ¿En qué? En base de deuda. ¿Y cómo vamos a tener la fase final que vamos a entrar muy próximamente? Muy próximamente, decir la palabra, perdón, en la fase final es el siguiente año 2025 y esa es la fase final. ¿Y cuál es la fase final? Las CBDCs. Y las CBDCs en el siguiente año 2025 empiezan en funciones y ahí poco a poco, mientras quitan el dinero en efectivo, que es uno de los problemas para este reseteo sin ocasionar un caos a nivel mundial como fue la pandemia, la fase prepandémica fue una de las siguientes fases que mucha gente no se dio cuenta. Llegó la pandemia, fue un reseteo, entre comillas, que no fue reseteo de que económico, pero ahí fue una deuda que ya no pueden
sostener, y esa fue una fase que mucha gente no lo vio. La fase final va a ser cuando implementen las CBDCs sin que te des cuenta, proyección para el 2030. O sea, en mi perspectiva, la gran crisis se va a originar entre el 2025, entre el 2030, pero cuando esté implementada ya una CBDCs para que no te puedas donde correr, y así la deuda puedan manipular ahora sí de manera 100% digital sin que lo veas tú en efectivo. Y esa es la fase final a mi perspectiva. Entonces, ya para no hacer tanto este video más largo, tienen dos caminos. Implementan una CBDCs de forma pacífica, obligatoria, entre comillas, para que no rezongues con una crisis o fases de dolor, y esa fase de dolor para mi perspectiva ya empezó, pero se puede agudizar en los próximos 5 años, empezando el próximo año 2025 a proyección 2030. Las crisis, muchos creen que va a ser de la noche a la mañana. La crisis empezó desde el 2008, la segunda fase fue la pandemia y estamos a la tercera fase, que es la fase final, que puede durar 5 años hasta 10 años, pero tienen ya, o siempre hay mensajes del establishment, de las élites, como quieras llamarles, proyección 2030. Entonces, para ellos, el 2030 es fecha límite, que tiene que estar todo establecido con un reseteo que, si lo hacen bien, sin ninguna conflicto nuclear de tales magnitudes, no te vas a dar cuenta en el 2030 que hicieron un reseteo enfrente de tus narices. Pero, ¿ustedes qué piensan sobre este tema? ¿Cómo creen que son las fases de las crisis o del reseteo mundial? Los dejo en los comentarios aquí y los leo. Hasta luego, bye.